Buenas noches con todos, espero que estén bien todos por ahí, espero que no estén con tanto frío como yo. Vamos a ver entonces este tema de carillas, ¿no? Ustedes, o los que están en Dental Coffee Break, votaron por este tema, ¿no? Primero hicimos una encuesta en donde queríamos ver el tema que quería. Había adhesión, había fotografía, había carillas, había varios temas, caries, y la mayoría votó por carillas y por adhesión. Entonces elegimos carillas, carillas para empezar, para hacer este webinar, ¿no? Y después hice otra encuesta para ver de qué tema específico de carillas querían. Hola, ¿qué tal? Querían escuchar. Había preparación de tal, había impresiones, había materiales, creo, había como 5 temas y eligieron, empató también otra vez, empató indicaciones, ¿no? Carillas directas versus carillas indirectas, y empató con preparación. Entonces otro día va a tocar preparación. Lo de preparación es un poquito más corto, ¿no? Entonces otro día lo vemos. Preparación vamos a programar. Recién están llegando, mira, bien tardones son. Recién están llegando. La próxima será entonces de preparación de carillas, ¿no? Que es más corta, creo, esa clase. Bueno, la idea es que no sea una clase tampoco, ¿no? La idea es que ustedes intervengan, que pregunten, para eso es esto. Porque si lo van a usar esto como una clase común, van a aprender menos, ¿no? Porque si a estas alturas del partido querían escuchar esto, quiere decir que antes a lo mejor no lo tenían muy claro. Y seguro que es porque pasaron una clase, la escucharon y solo la escucharon, ¿no? La idea es que pregunten, intervengan y que apenas puedan lo hagan, ¿no? Y que apenas puedan hagan sus carillas y sus cosas que aprenden lo antes posible, lo más rápido posible. Porque si no aplican lo que está en la cabeza, se olvidan. Entonces les recomiendo que practiquen rápido. Ahora ha llegado Gabriel, aquí de Ecuador. Ha llegado ahorita, ¿quién más? Mercedes, que creo que es de Arequipa, de otro país también. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya están. Ya creo que están casi todos. Siguen llegando. Listo, vamos a presentarla. Yo no quisiera que sea una presentación, pero a veces me obligan. Ustedes están acostumbrados a las presentaciones de universidad, esas presentaciones aburridas de universidad. Bueno, esta presentación se me ha desconfigurado un poco porque acabo de formatear mi computadora y la he tratado de arreglar rapidito. Esto ya lo vieron ustedes. Hay que empezar por el plan de tratamiento, ¿no? El tratamiento de carillas es un tratamiento netamente estético, ¿sí? Es un tratamiento que tiene mucha importancia estética, pero también funcional, pero mucha importancia estética, ¿sí? Mucha importancia estética, no tanto como las restauraciones posteriores. Digo esto porque yo veo que aprenden a hacer restauraciones posteriores con mucha estética, ¿no? Usando tintes y cosas y bueno, detalles que yo no creo que sean tan importantes. En cambio, en el sector anterior sí la estética es sumamente importante, ¿no? Es sumamente importante. El otro día escuchaba un webinar de resinas bulk, ¿no? Y entonces estaban discutiendo la parte estética, que esa resina es muy poco estética, que esa resina es translúcida y que
y que hay que acabarla con resina de body o resina común, ¿no? Que no es la de técnica bulk, porque es de otro color, pero yo digo, ¿qué importancia puede tener una resina para el sector posterior? ¿Qué importancia podría tener una resina eh, que está hecha para el sector posterior? ¿Qué importancia estética podría tener? Yo creo que muy poca, ¿no? Muy poca importancia o relevancia estética tiene una carilla, una resina, un material que es para el sector posterior. Pero los criterios están ahí, ¿no? Y cada uno utilizará el que más le guste. Pero en el sector anterior sí es muy importante la estética y también la función, ¿no? Y también la función, por eso es que hay que tener un plan de tratamiento. Sí, por eso es que hay que tener un plan de tratamiento. Yo esta clase era un poco larga y la he tratado de cortar y entonces solo vamos a tener un caso clínico. Sí, un caso clínico y especialmente lo puse porque es multidisciplinario y porque es con CAD-CAM. Y entonces quiero que vean CAD-CAM, que conozcan CAD-CAM y que utilicen CAD-CAM, ¿no? Que utilicen CAD-CAM, que se familiaricen con esa tecnología que no es nueva, pero que pocos lo usan, porque le tienen miedo tal vez, porque creen que es caro y no es así, ¿no? Una restauración en CAD-CAM puede costar 20% más que una que no es CAD-CAM, ¿no? Si ustedes hacen una corona libre de metal, puede costarles menos de 300 soles o cerca de 300 soles, costo de laboratorio, ¿no? Entre 250 y 300 soles yo creo que cuesta una resina una restauración CAD-CAM. Y una restauración que no es CAD-CAM, una libre de metal. Pero una restauración CAD-CAM costará pues 350, 380, yo creo que 100 soles más, 80 soles más, y eso en el presupuesto no es nada, ¿no? En el presupuesto del paciente, y ustedes van a ganar tiempo clínico y van a tener mejores resultados estéticos también. Entonces, es por eso que escogí especialmente ese caso, ¿sí? De CAD-CAM. Pero pero es importante hacer un plan de tratamiento entonces, ¿no? Es muy importante que veamos la parte funcional. Y no voy a profundizar, pero sí, por lo menos tengo que decir esto, que cuando están trabajando en el sector anterior tienen que ver el tipo de mordida, ¿no? El sobrepase que tiene el paciente. Cuando el sobrepase es excesivo, o sea, tiene mordida profunda, hay que entender que esa restauración va a trabajar más que un paciente que no tiene mordida profunda, ¿no? Un paciente que la guía anterior es el recorrido del diente inferior con el diente superior, los dientes inferiores sobre los dientes superiores. Sí, aquí voy a poner mi mano, ¿no? Si la mordida es profunda y cuando se haga la desoclusión va a recorrer más tiempo, por lo tanto, la función va a ser mayor, ese diente va a trabajar más. Si la mordida no es profunda y es normal, es así, desde aquí hacia acá, entonces el recorrido es muy poco y la palanca es menor. Por lo tanto, esa restauración puede trabajar menos. Cuando una mordida es profunda, la restauración anterior trabaja más. Si trabaja más, va a tener más riesgo de que falle, ¿no? Va a fallar más rápido. Entonces hay que tener más cuidado. Por ejemplo, pensar en poner un poste, ¿no? Pensar en hacer una restauración que tenga más retención, poner un tratamiento que proteja más a ese diente cuando tiene mordida profunda, ¿sí? A lo mejor ya en lugar de poner una restauración, si la destrucción es muy amplia, de repente ya hacer una corona. Tener ese tipo de criterios o de consideraciones para decidir el material y para decidir el tipo de tratamiento. Entonces, en el sector anterior, cuando hay mordida profunda, el diente va a trabajar más. Por lo tanto, va a haber mayor riesgo de falla, ¿sí? Y hay que buscar los contactos oclusales también, ¿no? Los contactos oclusales, cuando vamos a hacer carillas, por ejemplo, y ahí vamos a decidir qué tipo de terminación incisal vamos a tener con las carillas, porque no podemos dejar el contacto oclusal en la interfaz del material con el diente, ¿no? Si la carilla envuelve el diente de esta forma,
Entonces el antagonista va a caer por acá y tenemos que dejar el antagonista, el punto de contacto, no en la interfaz de la carilla, ¿no?, que está por aquí, con el diente. Entonces tenemos que ver dónde va a ser la terminación de acuerdo al contacto oclusal, ¿no? Porque si no va a trabajar más también otra vez, ¿no? Va a caer el contacto oclusal, va a caer ahí y va a fallar, podría fallar alguno si la preparación no está tan buena, ¿no? Si dejaron una zona más debilitada en la restauración o en la carilla, se romperá eso. Si dejaron una esquina un poco débil de esmalte en el diente, se romperá eso si justo cae el contacto cruzal ahí. Pero si el contacto cruzal queda un poquito lejos, entonces va a trabajar menos esa interfaz. La interfaz es el punto débil de la restauración y hay que hacer que no trabaje, ¿no?, lo menos posible. Y esas preocupaciones entonces hay que tener, ¿no?, con la restauración del sector anterior, ¿no?, en la parte y seguramente hay que hacer un análisis radiográfico, hay que ver bien cómo está ese diente, cómo llega ese diente, si tiene tratamiento de conductos, si tiene lesiones cariosas que de repente no ven, si ya tuvo fractura, y cómo está la salud pulpar y periapical, ¿no? Entonces se ayudan con una radiografía. Hay que tener mucho cuidado con eso. A veces hacemos tratamientos en dientes que tienen tratamiento de conducto y ni sabemos porque no tomamos una placa. No estamos confiados de que el tratamiento de endodoncia está bien hecho y luego tenemos problemas, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Y hay que planificar, ¿no? Sin duda que hay que planificar muy bien. Hay que planificar muy bien el tratamiento, especialmente cuando el caso es complejo. Pero yo creo que en el sector anterior es sumamente importante planificar, así no sea tan complejo, ¿no?, como en la foto que están viendo. Eh, Hay que planificar porque es el sector anterior y el paciente lo utiliza todos los días, ¿no? Sus dientes, el paciente los utiliza todos los días, los anteriores, bueno, los posteriores también porque come, pero los anteriores todo el mundo los ve, él habla y todo el mundo los ve. Entonces el sector anterior es importantísimo porque el paciente también lo ve y entonces y la relación del paciente con las personas depende a veces de esto. Si ustedes se han dado cuenta que hay pacientes que no sonríen, que no hablan, y es porque sus dientes estéticamente tienen algún problema. Y eso influye mucho entonces en las relaciones interpersonales y nosotros podemos ayudar en esto, ¿no? En esto. Y para esto y para tener un resultado bueno, para tener un resultado previsible, es importantísimo que lo planifiquen, ¿no? Que sepan de qué tamaño son los dientes, por ejemplo, y de qué tamaño se van a ver bien los dientes entre ellos, de qué tamaño debe ser el lateral con el central, de qué tamaño debe ser el canino con el lateral, y cómo esto tiene que estar alineado en el rostro, ¿no? Seguramente que hay referencias en el rostro para nosotros hacer una línea de sonrisa, ¿no? La línea bipupilar, por ejemplo. ¿No? Ya les aprovecho para invitarlos al curso que vamos a hacer, ¿no? Aunque ya se está llenando, creo, ya quedan poquitos cupos para el curso de diseño digital de sonrisa. Entonces, bueno, igual los invito para que siquiera le den una ojeadita a las propagandas que están por ahí. Y a lo mejor se animan, que es todo online, ¿no? Entonces esto tranquilamente se puede hacer online, ¿no? Tenemos un curso de foto que también va a ser online y que es más complicado desarrollarlo por ser online, pero igual se va a poder, ¿no? Vamos a hacer una teoría muy pequeña y luego 2 días de práctica a través de la computadora, que ya he hecho varios, así que sí se puede, ¿no? Sí se puede hacer y es una herramienta que complementa a la planificación y a la odontología restauradora, estética en general, ¿no? Yo antes hacía el curso de fotografía que era con cámara y yo moría con la cámara reflex. Y luego me di cuenta que pocos usan cámara reflex y que publican igual con sus fotos con sus cámaras de celular y algunas no son tan bonitas, ¿no? Entonces, por lo menos, y yo decía, yo me cerraba con que no iba a enseñar fotografía con celular, pero ya me ganó la tendencia, ¿no? Ya me ganó la tendencia y entonces me ha obligado a estudiar fotografía con celular, me ha obligado a reunirme con amigos para ver cómo podemos mejorar esto, ¿no? Para que me ayuden a descubrir cómo tomar la foto con el celular y creo que ya lo logré, ¿no? Creo que ya hemos obtenido buenos resultados y vamos a mostrar eso,
¿no? Cómo mejorar la fotografía hecha con un celular, ¿no? Cómo ayudar a que esa foto que se realiza con celular salga lo mejor posible, ¿no? Con sus defectos, porque eso siempre va a haber, pero por lo menos para tener un resultado bueno, ¿no? Con celular. Entonces este curso va a ser con celular y con cámara. Obviamente que hay que tener muy claro los conceptos igual de la fotografía, así sea en el celular. Entonces va a tener que ser el curso con, con los conceptos de la fotografía y vamos a utilizar cámara y vamos a utilizar celular. ¿Sí? Y entonces todo eso se va a ver en una demostración. Volvamos al curso. Entonces esa fotografía va a ayudarnos a la planificación y la planificación es sumamente importante. Y entonces hay que tener métodos de planificación. Hay que saber cómo calcular el tamaño de dientes, ¿no? Ahí vemos un montón de formas de planificar el tamaño de los dientes o la estética de los pacientes para que sea previsible, ¿no? Para que yo no lo haga al ojo, porque yo he escuchado muchas veces que lo hacen al ojo. Y claro, sí, el que seguro es muy talentoso y superdotado lo puede hacer, pero no todos tenemos ese don, ¿no? Entonces los que no tenemos esa suerte vamos a tener que estudiar los métodos, las fórmulas para poder calcular el tamaño de dientes. Y entonces hay fórmulas que podemos utilizar como la de Albert, como la de Mondelli, hay instrumentos que podemos utilizar como el de Levin, como el de Chu, y métodos como el DCD, ¿no? Que es uno digital, que se utilizan fotos y podemos calcular el tamaño de los dientes. Pero no es solo eso. ¿Cómo calculo el tamaño de los dientes? ¿Cómo logro que esas características que les doy al paciente sean correctas? Y eso es teórico, ¿no? Y eso es teórico y eso me lo van a dar los principios estéticos. Los principios estéticos, los principios estéticos del dentofacial, ¿no? De las normas de estética dentofacial. Los autores le llaman de distintas formas. Una de ellas es normas estéticas dentofaciales, hay principios estéticos y hay muchos autores y hay que estudiarlos a todos, hay que ir leyéndolos, ¿no? Para poder sacar una conclusión o para usar los que más nos convienen, ¿no? Yo he hecho mi selección de principios estéticos para hacer, por ejemplo, el diseño digital de sonrisa, los que más me sirven cuando hago esto, ¿no? Y eso lo he sacado de Mondelli, lo he sacado de Miyashita y un poco de Fradiat, y así voy eligiendo, ¿no? Pero hoy día vamos a hablar de Carilla. Pues Carilla es el resultado de todo esto, pero no quería pasar a Carilla sin tener que decir todo esto y por lo menos dejar que esto es muy importante, la planificación en el sector anterior, sumamente importante. No se puede hacer un tratamiento en el sector anterior si no hay un encerado, ¿no? Pero ¿de dónde sale el encerado? ¿Cómo hago el encerado? Claro, el técnico lo hace. No debería, ¿no? Deberíamos nosotros elegir el tamaño de los dientes. Nosotros deberíamos determinar la estética del paciente, que si tiene dientes ovalados, que si tiene dientes triangulares, ¿no? Que dónde van a estar los cenit, qué inclinación van a tener los dientes, los ejes de los dientes, cómo será. Y eso lo debemos determinar nosotros, ¿no? Y podemos hacer un mock-up también, ¿no? Un mock-up, un ensayo restaurador para ver cómo va a quedar lo que hemos planificado, lo que hemos pensado. Cómo se lo mostramos al paciente si está en nuestra cabeza. ¿Cómo le explicamos? Ah, tu diente va a tener esta inclinación, 3 grados para la distal, tus dientes van a ser redondeados, tus dientes... Eso no nos va a entender el paciente, ¿no? Una forma simple para que el paciente nos entienda es hacer un mock-up, ¿no? Un mock-up producto de una planificación, producto de un encerado, ¿no? Que aplicamos en el paciente y el paciente lo ve. Y el paciente lo puede ver y entonces podemos discutir el caso con el paciente. La parte estética, que esto sí podría el paciente ayudarnos a determinarla, ¿no? Para que él esté de acuerdo, además, porque finalmente él es el que va a utilizar estas carillas o este tratamiento del sector anterior. ¿Sí? Todo eso es muy importante. La planificación es importante porque nos da una secuencia, ¿no? Una secuencia de los pasos clínicos. Si nosotros seguimos esta secuencia, corremos menos riesgo de cometer errores. O sea, cometemos menos errores. O de repente no cometemos errores.
Y eso entonces potencializa el éxito del tratamiento, ¿no? Pues potencializa que el tratamiento termine bien, que termine bien. Y ahí les dejo este libro también, ¿no? Esta referencia, esa referencia que es muy interesante. En odontología restauradora hay que leer varios autores, ¿no? Varios autores, Barrancos Moni, Mondelli, hay que leer Goldstein, ¿verdad? Eso es como lo básico, como lo básico. Pero este es un poco más avanzado, más moderno y más avanzado, ¿no? El libro de Calegari, el autor es Calegari. Ahí dice Lobo, pero Lobo es el autor del capítulo de ese libro. Si ustedes piden ese libro, tiene que ser rehabilitación, tiene que ser rehabilitación estética, dos puntos, abordajes precisos y actuales. Autor Calegari Brito Díaz, de la editora Molca, ¿sí? Eso es lo que tienen que buscar. Y es del año 2015. Y queremos dejar un paciente que está con alteraciones estéticas, dejarlo bien, ¿no? Dejarlo bonito. Entonces, tenemos que utilizar métodos para calcular esto y para planificar esto. El diseño digital es uno de los métodos, ¿no? Y existen varios. Cada uno, de acuerdo a sus características personales y preferencias, elegirá un método, ¿no? A mí, que me gusta tomar mucha fotografía, prefiero hacer el digital. Yo utilizo mucho el digital. Y también utilizo mucho uno que no es digital, que es las plantillas, ¿no? Las plantillas de proporción. Son dos métodos que utilizo. Uno cuando estoy con un poquito más de apuro, que lo puedo poner directamente en la boca del paciente y ya tener una idea de lo que hay que hacer, o este que me toma un poco más de tiempo porque tengo que tomar la foto, porque tengo que llevarlo a la computadora, tengo que darle algunos arreglos y hacer un protocolo. Pero eso no me toma más de media hora, ¿no? Eso no me toma más de media hora. Al comienzo sí demora porque hay que aprender la secuencia, pero después es rápido, ¿no? Y todo esto basado en los principios estéticos, en base a los principios estéticos. ¿De qué tamaño es este diente? Eso me lo dicen los principios estéticos. ¿De dónde a dónde va el central? ¿De dónde a dónde va el lateral? Eso me lo dicen los principios estéticos. ¿Dónde está el cenit? ¿Dónde está el cenit del lateral? ¿Dónde está el cenit del canino? Eso me lo dicen los principios estéticos, ¿sí? Entonces, yo no puedo hacer una buena planificación estética si no conozco los principios estéticos, si no sé la teoría de los principios estéticos, ¿no? Entonces, vamos a ver, caries directas y caries indirectas. ¿En qué momento hago uno o en qué momento hago el otro? Esa es una duda bien grande, ¿no? Eso, yo pensé que no iba a llamar la atención este tema, lo puse porque yo tenía la clase lista, pero no esperé que sea uno de los temas más pedidos. Yo pensé que iba a ganar ampliamente preparación dental, ¿no? Pero ahí está también, ¿no? ¿En qué momento yo podría elegir una carilla directa y en qué momento poder elegir una carilla indirecta? Carilla dental es un tema que llama mucho la atención, pero que pocos se atreven a hacer. Y eso es extraño, porque todo el mundo va a muchos cursos de carillas y de estética, pero no se animan a hacer las carillas, le tienen miedo a las carillas. Y eso va a mantenerse hasta que no lo hagan, hasta que a lo mejor se equivoquen, ¿no? Porque hay que atreverse a hacerlo, porque si no, no van a aprender nunca. Ustedes pueden llevar 20 cursos de esto y no hacerlas nunca, y no aprender. Tienen que hacerlo, porque carillas es muy fácil, es simple. Hay que hacerlo con cuidado, hay que estudiar, hay que tener teoría para poder decidir bien en qué momento voy a ser directa, en qué momento voy a ser indirecta, en qué momento uso feldespato, en qué momento uso bisilicato. Ahora, ¿cómo voy a cementar? ¿Qué tengo que saber para cementar? ¿Cuánto tiempo voy a grabar? Eso es teoría. El resto es práctica. El resto es ver, aprender y hacerlo después. Pero ¿cómo lo voy a hacer bien? Teniendo teoría clara, ¿no? Teniendo teoría clara. ¿Cómo voy a usar los materiales? ¿Cómo se usan los materiales? La impresión para carillas es lo más fácil que hay, ¿no? Para las carillas indirectas. Pero todo el mundo tiene mucho miedo a las carillas indirectas. Eso tiene que cambiar. Entonces existen muchas dudas y preguntas que uno se puede hacer cuando va a enfrentar a un paciente que necesita carillas, ¿no? Una carilla es un tratamiento caro y seguro que por eso le tienen miedo, ¿no? Le tienen miedo. Primero, el dentista tiene miedo de cobrar, ¿no? Tiene miedo de cobrar.
Entonces, en una carilla, el técnico cobra 300 soles. ¿Y ahora cuánto le cobra a mi paciente? ¿No? ¿Cuánto le cobra al paciente? Eso tienen que sacar la cuenta, tienen que ver. Generalmente una carilla cuesta 800 soles para arriba, porque es un material, un tratamiento estético, porque necesitan entrenamiento, porque el técnico tiene que hacer un trabajo, porque ustedes tienen que comprar un cemento especial para carillas, y porque cementar una carilla es difícil. Y entonces ahí es donde tienen el miedo. Lo más difícil del tratamiento de carillas es la cementación. Cuando un paciente llega a mi consultorio para hacerle carillas, yo soy feliz. Feliz porque es facilísimo. Pero el estrés, el mayor estrés lo tengo cuando las tengo que cementar, para que no se rompan, para que no se muevan. ¿Y cómo voy a hacer? Pero eso la única forma de perder el miedo a eso es haciéndolas. No hay otra forma de perderle el miedo a esa etapa. Esa es la etapa más estresante. Pero no es difícil. Es estresante porque tienen miedo de asentar la carilla y que se rompa, ¿cierto? Y después el resto, preparar una carilla es lo más fácil que hay. Pegar una carilla es lo más fácil que hay. Eh, eh, Están en el sector anterior en una posición cómoda, ¿correcto? Y el paciente va a quedar bonito y usted va a estar contento y el paciente también, pero eso depende de que lo planifiquen bien, ¿sí? De que lo planifiquen bien. Entonces, directas, existen indirectas. ¿Cuándo hago una y cuándo hago la otra? Vamos a ver eso. ¿Cuál es mejor? ¿Qué cosa es mejor? ¿No? Una pregunta importante es quién las hace. Para hacer caídas directas hay que tener habilidad, ¿no? ¿A quién se lo hago? ¿A quién se lo hago? Eso también es importante. Ahí más o menos va la decisión más importante entre caída directa e indirecta, ¿no? Un paciente que tiene altas expectativas, por ejemplo, tiene que ser indirecta, ¿no? Tiene que ser indirecta. Un factor importante de a quién es si el paciente va a tener forma y no va a tener problemas de ir al consultorio a repararlas, ¿no? Porque una carilla con resina es fácil que se rompa, que se fracture. El paciente muerde algo que no debe, por el tenedor, por ejemplo, comiendo, o muerde algo, o muerde su uña y rompe la carilla de resina fácilmente. Entonces va a tener que ir al consultorio. Y si es una persona que no tiene ese tiempo de estar yendo al consultorio, entonces van a tener que optar por una carilla más resistente, que es una carilla cerámica, ¿no? Un gerente, por ejemplo, que viaja mucho. El paciente viaja mucho. ¿Se imaginan que se le rompa un pedacito de una carilla en un viaje y que no puedan arreglarlo? ¿No? En cambio, eso no le va a pasar si tiene una carilla cerámica, ¿no? ¿Cuándo hago una o cuándo hago muchas? ¿No? Eso también depende, si hago una o si hago varias, ahí depende también la decisión. Y finalmente el costo. El costo siempre tiene que estar presente en cualquier tratamiento. La decisión de muchas cosas depende del costo. El material depende del costo. Eh, el material, ¿no? El material es algo muy importante. ¿Qué adhesivo compra? Tiene que ver el costo, ¿no es cierto? La resina tiene que ver el costo. ¿Qué material de impresión? Tiene que ver el costo. Y tenemos que usar siempre un material que sea beneficioso en el sentido de la relación costo-beneficio, ¿no? Costo-beneficio es sumamente importante siempre que ustedes toman una decisión, ¿no? En cualquier cosa, hasta para comprar un zapato, ¿no? Costo-beneficio, ¿no? ¿Qué tanto van a pagar ustedes por un zapato? ¿No? Si van a estar en la cuarentena, en la casa todo el día, ¿a quién se lo van a enseñar el zapato? ¿No? Entonces, ahora, ¿no? Por lo menos. Si no pueden correr, ¿para qué quieren una zapatilla tan buena, tan cara? Si no pueden ir a correr de repente. O si no van a hacer, o si no les gusta correr, ¿no? Entonces, esas consideraciones de costo-beneficio deben estar presentes siempre, ¿no? Entonces, vamos a revisar esto, ¿no? Esas indicaciones o consideraciones, o tal vez contraindicaciones, ¿no? Vamos a revisar eso. Entonces, aquí el efecto se ha rayado un poco. Indicaciones, entonces, contraindicaciones e indicaciones, ¿no? ¿En qué momento yo uso una o uso la otra? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿No hay nadie fuera en la sala esperando? Voy a revisar. No, no hay nadie. Ya creo que todos llegaron. Muchos llegaron ya.
Ajá. El que quiere hacer una pregunta, por favor, prende su micro y habla. Así de fácil. ¿Ya? Entonces revisé indicaciones y contraindicaciones de los principales autores que yo siempre consulto. ¿Sí? Goldstein, el de arriba, Kina, el del medio, Mondelli, el de abajo. Y todos decían lo mismo, todos coincidían. Edad, costo, severidad del problema, todos decían que las indicaciones y las contraindicaciones dependen de la edad, por ejemplo. Si es joven, hay que hacer directas. Si es mayor, se pueden hacer indirectas. ¿Por qué en los jóvenes no se hace directas? Indirectas. Porque el margen gingival no está definido hasta los 21 años. Y ustedes van a tener que determinar una terminación en el margen cervical. Y si lo hacen en ese momento, que el paciente tiene 18 años, o 17 años, o 16 años, y lo dejan juxtagingival, que es lo mejor, que es lo más recomendado, y luego a los 21 años va a haber una ligera recesión de 1 milímetro, y esa interfaz se va a notar, ¿no? Y va a dejar de ser estética. Y entonces van a tener que cambiarla. Entonces no conviene hacer eso en pacientes muy jóvenes, ¿no? Hasta después de 21 años, 20, 21 años. El costo va a tener que ver, el costo, ¿sí? Si el paciente no puede afrontar unas indirectas que cuestan probablemente el doble, ¿no? Dependiendo de cómo cobre cada uno. No, esa no es una pregunta, se le prendió el micrófono, pero yo lo voy a apagar. Ya lo apagué. El costo, ¿no? El costo de una carilla directa es más bajo que una indirecta, porque en una indirecta son dos profesionales los que están trabajando, el técnico y ustedes. Entonces los dos tienen que ganar. Entonces va a salir más caro ese tratamiento. Severidad del problema tiene que ver también, ¿no? Tinciones severas. Ahora con los materiales indirectos eso cambió un poquito, porque ya se puede ocultar oscurecimientos severos con carillas indirectas. En este momento, los autores que yo consulté se referían a que cuando el diente está muy oscuro es más fácil ocultarlo con una resina o de forma directa. ¿Sí? La expectativa es importante, las expectativas del paciente, ¿no? Altas expectativas. La destreza del paciente, del profesional tiene que ver también, ¿no? Entonces, si el paciente tiene altas expectativas y yo no sé hacer carillas directas, yo voy a tener que ofrecerle indirectas, ¿no? O si yo sé que puedo hacer muy buenas carillas directas, a pesar de las expectativas del paciente, entonces las hago también. Entonces, tengo que evaluarme a mí mismo, si soy capaz de hacer de forma directa, ¿no? O si no, las hago de forma indirecta, de acuerdo a las expectativas del paciente. Dominio de la técnica, hay que dominar la técnica, ¿no? Ambas, las carillas directas y las carillas indirectas, hay que dominarlas. Entonces hay que entrenarse, ¿no? Hay que entrenarse para hacer. Los dientes involucrados, si es uno, si son varios. Si es uno, es fácil hacerlo con directas. Pero si son muchos dientes, es más difícil hacerlo con directas, ¿no? Con directas. Si son 6 dientes o son 8 dientes, eso va a tardar 2 sesiones de 8 horas, 2 sesiones de 4 horas, ¿no? O una sesión de 4 horas y otra de 2 horas. Demora bastante tiempo, ¿no? Sentado el paciente allí en consultorio. Entonces, a lo mejor, con 2 sesiones, con una sesión de 1 hora y con una sesión de 2 horas, en 3 horas pueden hacer indirectas, ¿no? Podría ser. O en 4 horas, en 2 sesiones de 2 horas. Y entonces depende un poco de eso, ¿no? De la severidad del problema, de cuántos dientes están involucrados. Los hábitos parafuncionales, ¿no? Allí está eso que se puede romper fácil. Están los hábitos deletéreos, comerse las uñas de los pacientes. Eso rompe las carillas directas, ¿no? Pero no rompe las carillas indirectas. Ahora, los hábitos parafuncionales hay que tratarlos, ¿no? Hay que tratarlos. El bruxismo hay que tratarlo. Entonces, siempre se escuchó que el bruxismo es una contraindicación para muchos tratamientos y no debería ser así. Porque si ustedes detectan que el paciente tiene un problema parafuncional o tiene bruxismo, deben tratarlo. Necesita un ajuste oclusal y necesita una férula para controlar eso. Y entonces así ustedes pueden usar cualquier material, cualquier tratamiento, si controlan el hábito. La posibilidad de mantenimiento es lo que hablamos al inicio, ¿no? Si es una persona que viaja mucho y se le rompe la carilla, ¿qué hacemos? No puedes hacer mucho, no puedes hacer nada. Y esta persona se va a molestar mucho. Imagínense que esté de viaje, que tenga una reunión de trabajo y que se rompa un tercio de carilla, se quede sin borde incisal,
¿no? Se le va a ver muy raro, el paciente se va a ver muy feo, no va a querer hacer esa reunión, y están fuera ¿no? Están fuera del ISMA, fuera del país. Entonces ahí tienen que ofrecerle algo más seguro, ¿no? Una carilla cerámica es mucho más seguro. La higiene bucal precaria es algo que también podría ser una contraindicación, pero eso también debemos cambiarlo antes de hacer el tratamiento. No pueden hacer un tratamiento en un paciente que ustedes detectan que no sabe cepillarse los dientes. Cualquier tratamiento que ustedes hagan va a aumentar el riesgo de acumulación de placa. Entonces, si ya tiene mala higiene y ustedes ponen un tratamiento en el paciente, eso va a empeorar la condición del paciente. Eso hay que cambiar también, hay que reeducar al paciente, hay que cambiar ese índice de higiene, ¿no? Si es malo. Después, desventajas y ventajas, también, ¿no? También, consultando a los tres autores, coinciden en muchos puntos, ¿sí? Entonces, la rapidez y economía, las directas son más rápidas y más económicas, son más reparables, pero en estética y en estabilidad, porque las cerámicas tienen más ventajas, ¿no? Son más estéticas, son más estables. Indudablemente, como material es mejor una cerámica, es más estable, no cambia de color. Caracterización, aquí le daban unos puntos adicionales a la resina que se podía caracterizar mejor, pero también las cerámicas se pueden caracterizar, la pueden usar ustedes o la puede hacer el técnico. Yo, por ejemplo, caracterizaba mis carillas, ¿no? Yo no, normalmente, ¿qué sucede? Uno da la impresión y el técnico manda las carillas y el dentista lo cementa, lo adhiere ya de una vez, ¿no? Y yo al comienzo eso no lo aceptaba. Yo recibía las carillas, yo las caracterizaba, les hacía los surcos de desarrollo, les daba anatomía, los detalles, y se las devolvía al técnico para que la vuelva a maquillar o para que las vuelva a pulir o glasear, ¿no? Y recién en la tercera cita la cementaba. Pero ya cuando el técnico te conoce y ustedes lograron que el técnico haga la anatomía que ustedes quieren, eso ya no es necesario, ¿no? Hoy en día yo ya las recibo y ya las cemento, porque el técnico ya sabe qué es lo que yo necesito. Ya hemos ido conversando, ya nos hemos ido conociendo y él ya me manda lo que yo necesito, ¿sí? Entonces eso es importante, que ustedes vayan caracterizando pero eso tienen que saber anatomía, otra vez teoría. Tienen ustedes que saber qué es un surco de desarrollo, es una línea de encuentro, dónde está la línea de encuentro, qué pasa si la línea de encuentro la hacen más hacia el eje, qué pasa si la línea de encuentro la hacen más hacia afuera. Eso tienen que saber, eso es teórico, ¿no? Entonces, muchos dicen, no, pero yo lo hago al ojo. Bueno, pues cuando son superdotados, ¿qué se puede hacer, no? Pero si no, hay que estudiar. Si no somos superdotados, hay que estudiar, ¿no? Hay que estudiar, hay que conocer anatomía, hay que saber de varias cosas, ¿no? Así nos toca a los dentistas normales. Biocompatibilidad, sin duda que la cerámica es más biocompatible que la resina, ¿no? La resina es muy afín a la placa bacteriana, entonces la cerámica menos afín. Entonces la cerámica acumula menos placa, ¿no? Sin duda. Y es más biocompatible. Tiene una ventaja con respecto a las cerámicas. Luego Goldstein, ¿no? Siguiendo con estas indicaciones de indirectas, aquí Goldstein tiene algunas diferencias con respecto a los otros, o por lo menos que los otros no mencionan esto. Goldstein mencionó caries linguales, ¿no? En ese tiempo que yo hice esta recopilación, las caries linguales no eran comunes, entonces me llamó mucho la atención. Pero justamente el caso de hoy es de caries linguales. Y se pueden hacer caries linguales, entonces, ¿no? Daba como una indicación de carilla indirecta para las carillas linguales. Para reparar coronas metalocerámicas, también esto me llama mucho la atención, para reparar coronas, si se rompe una parte de la corona, ustedes podrían ponerle una carilla, ¿no? Interesante. Adherir una carilla a una corona cuando se rompió, ¿no? Interesante. Y diastemas, ¿no? Diastemas generalizados. Algunos contraindican en diastemas, porque en diastemas solo tienen que agregar resina o material por mesial y distal, ¿no? En caso que el diente esté en buen estado, pero cuando ya no está en buen estado y tiene muchas alteraciones, es mejor hacerlas indirectas, como dice Goldstein, ¿no? Pero si no, podrían hacerse tranquilamente con resinas, como por ejemplo dice Mondelli, ¿no? Mondelli podría ser, aconseja hacer cierre de diastemas con resinas, porque Mondelli es más pegado a la restauración con resinas, ¿no?
es así, esa es su formación y ese es su criterio. Cada uno tiene sus características. Por ejemplo, Quina no hace carillas directas, él todas las hace indirectas, ¿no? Y entonces él da algunas otras indicaciones de poca predictibilidad, indicaciones relativas, dice, ¿no? Y esto es sumamente importante, porque esto es muy frecuente. Hacer carillas en dientes con tratamiento de conducto no es predecible, por ejemplo. No se sabe cómo está ese sustrato. Por lo tanto, no tenemos un buen pronóstico, ¿no? O en un diente aislado, un solo central. Hacer una carilla en un solo central es muy difícil. Tanto es así que algunos indican hacer 2 carillas en los 2 centrales cuando uno está mal y el otro lo sacrifican y le hacen también otra carilla. Pero ahora es más fácil, ¿no? Ahora me parece que es más fácil, por lo menos parece que los técnicos están mejor entrenados y sí se puede lograr un buen resultado haciendo una sola carilla. Pero es una indicación relativa, con poca predictibilidad, depende de otros factores, o de que el técnico sea bueno también, por ejemplo, ¿no? De varios factores, del cemento que vas a utilizar, etc. Y tenía que consultarle a mi jefe, ¿no? Al doctor Enostroza, él que considera con respecto a las carillas, ¿no? Y lo mismo, él enfatizaba mucho dos cosas principalmente. La exigencia del paciente, ¿no? Ahí elegir cerámicas porque tiene mejor estabilidad de color, mejor durabilidad. Él decía, daba mucha importancia a la habilidad del clínico para hacer resinas, por ejemplo. Y esto, ¿no? Que es mecánico, la dureza del antagonista. Hay que tener en cuenta al antagonista. Si tienes antagonistas cerámicos, es mejor cerámico. Si tienes antagonistas de resina, está bien con resinas. Y cuando son cambios extremos también, ¿no? Cambios difíciles, es mejor con carillas indirectas. Más simple, usar carillas indirectas. Y entonces aquí entramos al tema, ¿no? Vamos a ir analizando cada uno de estos puntos. Vamos a ir analizando cada uno de estos puntos. Preguntas. Preguntas. ¿Tienen preguntas? ¿No hay preguntas? Le voy a dar espacio a Junior entonces, para que haga un poquito de propaganda. Necesito llenar ese curso rápido. Ese curso que se viene. ¿Sí? A ver, Junior, por favor, te doy 5 minutos, por favor, no me robes más tiempo, para que hagas un recordatorio de esos cursos. Ya, buenas noches con todos. Se quedó dormido, creo. No, acá estoy. ¿Me escuchan? Junior iba a hablarles del Buenas curso noches de con todos. orto. ¿Me escuchan? Ahí está. Ya. Bien. Gracias por el pase, Doc. Voy a compartir pantalla. Junior, no te demores, ¿ah? Ya, listo. ¿Ya puedes compartir? No. Yo ya dejé de compartir. A ver. Ah, ya, ok. Ahora. No me permite. Bueno, entonces dilo, pues. Háblalo. Ya, bueno, sobre todo Mira era tu pantalla ahí. dar la bienvenida a los que se han inscrito ya a los cursos tanto de fotografía como de diseño digital de sonrisa que vamos a realizar este mes. Y también darle la Prende tu cámara bienvenida. que te queremos ver. Estás en un lugar que no es decente. Acá estoy. Ahí está. Y también a la vez dar la bienvenida a los que se han inscrito últimamente hasta el día de ayer al Dental Coffee Break. Ya, gracias por ingresar a la plataforma y les explico así brevemente los cursos ECOS que anteriormente se realizaban de manera presencial, ahora se van a realizar de manera online. Ya para ello hemos preparado, justamente vuelvo a repetir, fotografía clínica y diseño digital de sonrisa. ¿Cuál es la garantía de ingresar a nuestros cursos de ECO? Que una vez que uno ingresa,
al momento de acabar el curso, ustedes siguen formando parte de nuestra agrupación de ECO porque vas a pertenecer inmediatamente al grupo ECO que se encuentra en Facebook, que se encuentra en Instagram, que también está en WhatsApp y a la vez vamos a compartimos información sobre odontología restauradora estética, fotografía clínica, diseño de sonrisa y también vas a participar de los webinars, ¿no? Que ha cogido un boom últimamente debido a la coyuntura que estamos viviendo. Y en Dental Coffee Break hay un contenido exclusivo que se está generando, que nosotros estamos desarrollando, que funciona a base de suscripciones y hay niveles en estas suscripciones que también tienen otros beneficios. Me gustaría mucho que ingresen a lo que es www.patreon.com/dentalcoffeebreak y puedan averiguar o pueden informarse más. Bueno, eso es todo. Doc, le doy el pase. Ya. ¿Cuándo es el curso de foto? Iniciamos el 9. El 9 iniciamos con la teoría, de 7 a 10 de la noche. Y luego el día viernes 11 es la parte práctica, tanto el viernes como el sábado. Ajá. Entonces empieza un miércoles 9 y sigue el 11 y el 12 en la mañana. Así el es. Miércoles es en la noche, ¿no? Una teoría de 2 o 3 horas. Así 3 es. creo, ¿no? 3 horas. De 7 a 10, ¿sí? De 7 a 10 y después hacemos 2 prácticas de 3 horas, el viernes y el sábado. ¿Sí? 11 y Entonces 12. ahí Ajá. va. Están invitados. Entró Tuto, mi amigo Tuto, por ahí lo vi. Listo. Entonces vamos a seguir. Estamos Hola. Justo a la misma. Hola Tuto, ¿qué tal? Una pregunta. Sí. En el caso de los pacientes que presenten bruxismo céntrico o excéntrico, ¿se les recomendaría también colocarse carillas, ya sea inyectadas o fresadas? Después de su tratamiento, ¿sería recomendable elaborarles un aguardo oclusal también? Sí. Sí, es bueno. Es bueno hacer una férula de protección después. Si detectaste que tiene parafunción, hay que hacer una férula medio relajante, ¿no? Que es diferente a una férula de protección. Una férula de protección es planita. Es una férula que va a hacer que va a cuidar, como dice su nombre, tu tratamiento. Pero si ya tiene parafunción, es mejor una mio relajante, ¿no? Pero sí es bueno usar, especialmente si es de resina, porque realmente las carillas cerámicas son muy fuertes, son muy resistentes. Entonces, cementadas son muy, muy fuertes. Entonces, no para que no se rompan, pero sí cuando tiene parafunción o, o cuando son de resina, ¿no? Eso ayuda a cuidar mejor el tratamiento. ¿Sí? ¿Sí, Gianmarco? Sí, doctor. Y en el caso de que si se escogiera, ya sea que sean fresadas o inyectadas, ¿ambas cumplirían su propósito o alguna es mejor que la otra? No. Completamente lo mismo. Todas las carillas son buenas. Así no sea ninguna de las dos, porque podría ser la sinterizada o por aposición, ¿no? Que es la feldespática. La feldespática inyectada o fresada, cementadas son igual de resistentes, ¿no? Las feldespáticas, sí, antes de cementarlas no son tan resistentes. Las feldespáticas, si las miras mal, se rompen, ¿no? Las feldespáticas, si tú las tienes aquí en la mano y de la mano se te cae a la mesa, se pueden romper. En cambio, las de disilicato de litio se te pueden caer al piso y no se rompen, ¿no? Son mucho más resistentes. Pero cementadas es lo mismo. Todas van a resistir bien. Ok, doctor. ¿Sí? Listo. Continuamos entonces. Vamos a ver entonces algunas de las consideraciones, ¿no? ¿En qué momento uso directas y en qué momento uso indirectas? Ahí se indicó de indirectas, no sé por qué. La destreza es importante, ¿no? La destreza es importante. Esta diapositiva se va a repetir más adelante, pensé que se refería a eso. La rapidez, ¿no? La rapidez, aquí vamos rapidez puede ser relativo, ¿no? Puede ser un término relativo, porque ¿qué cosa es rápido? Rápido puede ser minutos,
pero rápido puede ser horas también, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de indirecta, de forma convencional, unas carillas indirectas pueden demorar 3, 4, 5, 6 días. Pero si lo hacemos CAD-CAM puede demorarse horas, o puede demorarse un día o dos, no 4, 5, 6, ¿no? Y eso es rápido. Pero sí, las carillas directas son mucho más rápidas porque lo hacemos en una cita, ¿no? A eso se refiere esto especialmente, ¿no? Especialmente cuando hay un accidente, ¿no? Como este, que hubo una fractura de dientes de un niño y el niño necesita ir al colegio y que no lo molesten, porque si no lo van a fastidiar, le van a decir Cindy, chilindrina, lo van a fastidiar, ¿no? Entonces necesitamos resolver ese problema rápido, realmente en el momento, ¿no? Y ahí la carilla con resina es mejor, ¿no? Va a resolver el problema más fácil, más eficientemente, ¿no? Para que el niño se vaya contento. Y en cambio una carilla indirecta va a ser de un día para otro, de todas maneras, ¿no? De todas maneras, pero de forma convencional, no usando CAD-CAM puede demorar una semana, pero usando CAD-CAM es mucho más rápido, podría ser más rápido, podría ser en el mismo día también, ¿sí? Entonces eso se vuelve relativo, ¿no? Justamente este es el caso que vamos a ver ahora, me parece. Ajá. Es un caso que vino de provincia, ¿no? Entonces necesitamos hacerlo rápido. Entonces, a pesar de que es más caro una carilla CAD-CAM o cuando utilizamos el CAD-CAM, esto también es relativo porque si lo hacemos más rápido, vamos a hacer que el paciente no pierda tanto tiempo fuera de su trabajo, ¿no? Porque está fuera de su ciudad. Entonces, el paciente llega de fuera de Lima y nosotros le resolvemos esto en 3 días. Eso es mucho más conveniente económicamente para ellos que si lo hacemos que se venga, salga de su trabajo por una semana o 2, ¿no? Entonces va a ahorrar mucho dinero ahí porque va a dejar de perder dinero. Entonces ahí está la importancia de la velocidad, ¿no? Del CAD-CAM, por ejemplo. Vamos a ver este caso. Bueno, este es un caso de provincia que una parte se hizo por allá y la parte restauradora aquí, ¿no? Entonces se hizo la planificación en la ciudad, se hizo, ahí está la planificación, ¿no es cierto? Diseño digital, había que hacer gingiviectomía. Si ven ustedes, no se alargaron mucho los dientes porque no era necesario y porque tenía mordida profunda, ¿no? Tenía mordida profunda, incluso hemos levantado la mordida, van a ver, ¿no? Hemos levantado la mordida, ahí está lo que había que hacer, aquí está el levantamiento de mordida. Fíjense que esta es que no expliqué al comienzo, perdón. Esta paciente tenía erosión de las caras palatinas, ¿no? Tenía erosión de las caras palatinas, entonces había perdido dimensión vertical, había perdido espacio por palatino, había que levantar un espacio, hacer un espacio para que entre una carilla o para que entre un material en palatino de los dientes. Entonces lo levantamos a expensas de los dientes posteriores, ¿no? Haciendo, aparte que necesitaba incrustaciones, ya aprovechamos para levantar la mordida. Entonces se planificó digitalmente y eso se pasó a los modelos montados en articulador semiajustable. Entonces se levantó la mordida 1 milímetro, 0.5. Fíjense, este dato es importantísimo. 1.5, con levantar 1.5 se logró espacio en el sector anterior para poder hacerle las carillas o para restablecer la superficie palatina, ¿sí? Entonces se levantó la mordida. Se levantó la mordida, recuerden ese espacio, que luego se va a levantar eso también en el articulador virtual de la máquina CAD-CAM, ¿no? de la computadora. Se levanta el mismo espacio y la máquina diseña las restauraciones en ese espacio. Eso es lo interesante. Entonces se hizo la parte periodontal, se hizo la gingivectomía, parecía que iba a ser simple, pero en uno de ellos necesitó eliminar un poquitín de hueso y había que hacer esa osteotomía. Se realizó esa osteotomía. De la parte técnica de la gingivectomía no voy a decir nada porque no lo sé. Entonces ahí está, se mejoró la arquitectura gingival, le llaman, ¿no? Se mejoró la arquitectura gingival y esperamos 2 meses para que se estabilice la cicatrización y venga a Lima para hacer el CAD-CAM, ¿no? Entonces, para resolverlo lo más rápido posible para que el paciente llegó un miércoles y se fue un sábado, ¿no? Entonces no pierde días de trabajo, solo tiene que pedir permiso miércoles, jueves, viernes, ¿no?
y entonces puedes seguir trabajando el lunes. Y entonces aquí está, ¿no? Empezamos el miércoles, si no me equivoco, acá está la fecha, ahí está el aislamiento, sí, ya está listo para empezar las restauraciones. Entonces había que aislar, retirar todo lo que está en mal estado, retirar lo que está en mal estado, en este diente, en este diente, en este diente, se reconstruyeron para levantar la mordida y porque había necesidad de hacerlo, y aquí se hizo una carilla oclusal porque aquí no estaba intacto ese diente. Estas pigmentaciones no es caries. Y aquí está el desgaste, fíjense, la erosión de los 6 dientes anteriores. Ya ni necesitaba preparación porque ya estaba preparado, ¿no? Ya el diente del paciente llegó con preparaciones, incluso se ve hasta la pulpa está saludando por aquí, se ve ese rosadito característico de cuando la pulpa está cerca, ¿no? A medio milímetro más o menos de la superficie. Entonces fíjense la hora, ¿no? Fue un miércoles 28 de septiembre a las 11 de la mañana. En ese momento estábamos por ahí. Empezamos la reconstrucción, reconstruimos, ¿sí? Reconstruimos, puede ser con ionómero de vidrio, puede ser con una resina bulk, puede ser con una resina core, etc. Y en el sector anterior le dimos estabilidad, le hicimos un pequeño hombro, ¿no? Un pequeño hombro para que la carilla en palatino tenga estabilidad. Eso es importantísimo para las carillas palatinas, ¿no? Si imagínense ustedes tienen miedo de que la carilla vestibular se mueva, imagínense cementar casi a ciegas una carilla palatina. Entonces necesitan que tenga buena estabilidad, ¿no? Haciendo un pequeño hombro, ¿no? Un hombro de 1 milímetro en toda la parte cervical y proximal, ya le logran una buena estabilidad. Aquí ni toqué las carillas, las superficies de los dientes, porque podía acercarme mucho a la pulpa. Por vestibular solo se hizo 2 carillas vestibulares por cuestiones económicas y de velocidad. Sí, por cuestiones económicas y de velocidad se hicieron 2 carillas. Se prepararon los dientes, se tomaron las impresiones. Este es el registro de mordida, el color, impresiones, y ahí está, las preparaciones hechas. Overlay, overlay, overlay y carilla oclusal. Aquí se hizo un sellado, ¿no? Se ingresó con una fresa de fisura y se grabó y se colocó una resina fluida. Aquí están las preparaciones en los dientes anteriores, solamente un hombro en cervical y en proximal, un surquito, nada en la zona que esté cercana a la pulpa, ¿sí? Aquí veo en el chat están preparados. Ahora vamos a ver con qué cementamos. Aquí se están adelantando. Están haciendo preguntas. Vamos a ver ahorita. ¿Sí? Fíjense que aquí no hicimos nada, también por cuestiones económicas y de velocidad. Esto ya se iba a tratar en su ciudad, pues, ¿no? Esto no era necesario que nosotros lo tratemos, nosotros establecemos una nueva dimensión vertical con estos 4 dientes posteriores y ya después en su ciudad le iban a terminar de hacer estas 2 incrustaciones o 2 restauraciones, ¿sí? Y ese era el primer plan, ¿sí? Así fue como se planificó. Entonces, fíjense, el mismo miércoles 28 a las 2 de la tarde ya estaban las impresiones, lo mandamos al laboratorio, el laboratorio tiene que hacer los vaciados, tiene que hacer el troquelado y tiene que hacer un trabajo previo al escaneado que está ocurriendo en este momento, ¿no? Que es el jueves, al día siguiente, en la tarde, ¿no? Entonces, claro, el laboratorio no es el único trabajo que tiene varios otros trabajos y lo hizo en el momento que pudo, pues, ¿no? El técnico. Y aquí está entonces. Al día siguiente, casi 24 horas después, ya estaba escaneando, ya estaba listo para diseñar, ¿no? Entonces eso ocurrió en el laboratorio al día siguiente, fíjense. ¿Sí? Y entonces va a diseñar el técnico 4 incrustaciones, 6 carillas palatinas y 2 carillas vestibulares. Son 12 restauraciones indirectas. ¿Sí? 12 restauraciones indirectas. Y aquí está, el técnico escaneó el modelo de trabajo, que es superior, escaneó el antagonista, escaneó el registro de mordida, y eso se articula entonces en este articulador virtual, ¿ok? Y en este articulador, si ustedes ven aquí esta pantalla que está acá, hay
una opción que permite aumentar la mordida igual que en la planificación. Nosotros levantamos la mordida 1.5 milímetros y el técnico en su computadora levantó 1.5 milímetros. Entonces se levanta la mordida en la computadora. Y la computadora diseña las restauraciones en ese espacio. ¿Okay? Y ahí está diseñando el técnico, ¿no? Delimita las carillas, les da la oclusión. Cuando está en rojo es porque la mordida está muy fuerte, y cuando está en azul o verde la mordida está suave, y eso es lo que está buscando en ese momento. O sea, le está dando el grosor a la restauración en palatino, ¿no? Está dando los contactos oclusales. Y fíjense, esta es la carilla, las impresiones, todo lo hace al mismo tiempo. Una vez que diseñó las carillas palatinas, diseña las vestibulares. ¿Se dan cuenta de la ventaja? Te da todas las restauraciones al mismo tiempo para poder cementarlas en una sola cita. De forma convencional, hubiésemos tenido que hacer primero las carillas palatinas, volver a tomar impresión, volver a mandar al técnico para que haga las carillas vestibulares. Pero de esta manera se pueden hacer todas juntas. ¿Sí? Todas juntas. Y ahí están las carillas palatinas de resina. Es de CAD-CAM, pero de resina, el Shofu Block. El Shofu Block, sí, el Shofu Block. A estas carillas hay que arenarlas, hay que silanizarlas, ¿sí? Como tratamiento adhesivo. Y este es el tratamiento en el diente. Hay que grabar. Hicimos grabado selectivo porque utilizamos un adhesivo autocondicionante de 2 pasos, ¿sí? Para no tener que grabar tan cerca la pulpa, ¿sí? Utilizamos esa técnica. Esta es la carilla posterior, la carilla oclusal de la molar, que no tenía nada, pero teníamos que levantar la mordida. Ahí está la prueba. Y el tratamiento de superficie. Aquí, en este caso, hicimos grabado total, porque era prácticamente puro material de restauración y esmalte. Entonces, ya aprovechamos y grabamos todo. Y utilizamos un cemento autoadhesivo. Un cemento autoadhesivo no necesita adhesivo, porque es autoadhesivo. No necesita adhesivo, pero sí hay que grabar el esmalte. Pero aquí grabamos todo porque era esmalte y era ionómero, ¿no? Entonces grabamos todo y ahí está cementado, ¿sí? La técnica de cementación, están preguntando por aquí, a lo mejor la conversamos al final. ¿Ya? La conversamos al final. Lo cementé todo con cemento fotopolimerizable, cemento de carillas. O sea, las carillas palatinas con cemento de carillas, las vinir, de carillas vestibulares, pero sirven para las posteriores también por el grosor. Y las posteriores lo hice con autoadhesivo, ¿no? A excepción de la carilla oclusal, que la hice también con el mismo cemento fotopolimerizable de las carillas anteriores. Entonces se hicieron las carillas palatinas, se hicieron 2 carillas vestibulares, los 2 centrales por cuestiones estéticas y económicas, y a las otras las reparamos, porque fíjense, la carilla palatina es esto, y había que ocultar la interfaz de la carilla palatina y vestibular, y eso se hizo con resina compuesta como está aquí. ¿Sí? Aquí está la carilla palatina y encima va la resina compuesta, ¿okay? Para ocultar la interfaz. En algún momento, si quisiera la paciente mejorar un poco más la estética, podría hacerse tranquilamente carillas vestibulares después. Por eso es que se trató de hacer esto, ¿no? Porque esto ya es un tratamiento costoso. Entonces hacer todo eso iba a ser de repente muy difícil. Entonces hicimos una parte para que en algún momento en el futuro se lo haga. Fíjense aquí, este diente, este premolar, estaba cariado y va a quedar en infraoclusión. Entonces la idea era que nosotros establezcamos la dimensión vertical y después luego le hagan las incrustaciones en esos dientes. Pero lo que pasó fue que la paciente con esto se perdió y en 3 meses esto se extruyó y logró contacto, ¿no? Eso también está descrito como la teoría de Dahl, ¿no? Entonces se extruye y toma contacto. Entonces ya no fue necesario hacerle una incrustación, solo le hicieron una restauración clase 2 con resina compuesta y listo. Entonces ahí están las carillas palatinas recién cementadas. Fíjense la hora. Empezamos el miércoles. El viernes en la noche ya estábamos así, ¿sí? Ya cementadas. Y este es ay, estoy retrocediendo. Ya están cementadas el viernes. Pasaron 3 días.
¿sí? Las feldespáticas también ya están cementadas en ese momento, después de las palatinas. Y fíjense, ya estamos haciendo el control oclusal el viernes en la noche, ¿no? El mismo día que se cementamos, el ajuste oclusal, que yo pensé que, fíjense, 10 restauraciones oclusales, yo pensé que iba a tomarme un montón de tiempo hacer el ajuste oclusal, pero el CAD-CAM es tan preciso, ese levantamiento de mordida que logró la computadora fue tan preciso, tal cual como en el articulador, que el ajuste oclusal no me demoró ni 10 minutos, ¿no? Porque ya lo había hecho eso la computadora. Hasta eso nos hace la computadora, ¿no? En este sistema CAD-CAM. Y ahí está entonces la incrustación overlay. Una preguntita que... Sí, escucho. ¿Qué tal? Te interrumpo. ¿Cómo estás? Bacán, vuelto a tu caso. Es justamente sobre lo del articulador virtual. No te escucho claro. Ajustaste muy poquito de la oclusión, ¿no? ¿Qué tal? A ver, perdón, voy a salir acá de experiencia con el articulador virtual. Yo tenía la oportunidad de mandar algunos casos para férulas de mordida, pero lo que siempre he hecho, porque como no les doy, como no tienen la distancia del arco de cierre, y lo que hago yo para no, como no es lo mismo que no tienes un arco facial y no sabes la distancia después de tu maxilar a los cóndilos real, ¿no? Yo no confiaba mucho, entonces lo que generalmente hago, ya les doy la dimensión, o sea, hago mi registro de mordida ya con la dimensión vertical, que es, o sea, no abre ni cierra, sino ahí haz la férula, les digo, ¿no? Porque no tenía esa confianza, entonces no sé si de repente nos puedes contar un poquito o con qué tanto lo has conocido ese articulador. No, fíjate, como yo he hecho en habitual, sí. Y yo le di el tamaño de lo que estaba aumentando, la computadora ya simula todos esos movimientos, pero esto es distinto, ¿no? Una férula oclusal es distinto, a lo mejor levanta un poco más y a lo mejor los movimientos no los hace igual que las restauraciones. Entonces lo que tú estás haciendo está perfecto, pues, ¿no? Le das prácticamente todo a la computadora. Claro, o sea, le doy el registro ya aumentado, ¿no? Le pongo ahí. Claro, es como un jig, como que le das un jig. Sí, un jig que ya mide lo que, ¿no? Lo que yo quiero elevar, y le digo, ahí no me lo toques, porque como no sé si el articulador al abrir o cerrar va a tener alguna alteración, digamos, posterior de repente, ¿no? Claro. Pero lo que cuentas, tú le mandaste un registro en habitual. Y ellos te aumentaron 1.5 y quedó perfecto, bacán. Y quedó perfecto, sí, quedó perfecto. Ya, y a ti te ha ido bien, que también. Una distancia de... Claro. En realidad, sí, ¿no? Lo que tú dices es una observación interesante, porque yo tengo un articulador y el de Aman Kirchbach es otro, por lo tanto tiene otra distancia, ¿no? Pero sí coincidió. Tiene que ver con el arco de cierre, ¿no? O sea, ¿qué tanto, dónde tú montas esos modelos en la platina? Pero supongo que tiene un promedio, ¿no? De ellos, y claro, como se ve ahí. Y sí. Esto trabaja con promedios, ¿no? Los caninos, no sé. Sí, a lo mejor tuve suerte también, ¿no? A lo mejor tuve suerte. Puede ser. Sí, porque sí, son dos articuladores distintos y tendrían que tener distintos movimientos, eso es cierto. Hacen distintas lateralidades, ¿no? Pero bueno, al tener una buena guía canina, a lo mejor eso no tuvo mucha influencia, ¿no? A lo mejor. Pero sí tiene que ver, pues, ¿no? El tipo de articulación. Yo debería tener un articulador Aman Kirchbach para que para que lo que tú dices no me dé problemas. Yo tendría que tener un articulador Aman Kirchbach, eso sería lo ideal. Solo cuesta más de $1,000, ¿no? Ese es un pequeño detalle. Dale, avanza. Gracias. Seguimos. Gracias a ti. Y ahí está, ¿no? Las carillas palatinas, ¿sí? Las dos carillas vestibulares, todo en el sector posterior. Fíjese cómo está aquí levantado,
¿no? Que en un primer momento pensamos que eso lo iban a terminar en la ciudad de la paciente y al final no, se extruyeron los dientes y tomaron contacto y ya no fue necesario hacer eso. No, pero aquí está el inicial, fíjense, el inicial, ¿no? Vemos, no se ve muy bien, acá se ve el desgaste y acá vemos esas restauraciones que hemos reemplazado, ¿no? Estas amalgamas que estaban en mal estado, estas, y esta de aquí, que terminaron siendo reconstruidas y con incrustaciones, y aquí con una carilla oclusal y todas estas las carillas palatinas, ¿no? El principal problema fueron estas, ¿no? Pero ya para levantar la mordida aprovechamos y hicimos estas 4 restauraciones también. Ese fue el caso entonces. Fíjense las desoclusiones. ¿Sí? Aquí se dio mejor que aquí no hay interferencia, esto es un acompañamiento, se dice que está acompañando la molar, apenas hay un contacto de saliva, ¿no? Ni siquiera es un contacto oclusal, pero se podría desgastar si fuera necesario, y nada, aquí está, ¿no? El tratamiento en 3 días, fíjense, en 3 días, hasta el adhesivo todavía queda por aquí un poquito, o sea, yo aquí no pude hacerle ni el control, ¿no? Solamente un control para retirar excesos de cemento que fue el sábado, y aquí está, ¿no? Aquí se nota un poco la interfaz de las reparaciones que se han hecho por la deshidratación, a lo mejor del diente y la resina, ¿no? Entonces se hizo esto, fíjense, 6 carillas palatinas, 2 carillas vestibulares, 3 incrustaciones y una carilla oclusal en 2 días y medio, ¿no? De miércoles a viernes. De miércoles a viernes. Y esto de forma convencional no hubiese sido posible. Eso de forma convencional hubiese demorado por lo menos 2 semanas, ¿no? 2 semanas, o por allí cerca. Entonces, esto fue para ver la velocidad, ¿no? Porque siempre se dice que las carillas indirectas demora más tiempo, pero siempre todo es relativo, ¿no? Mucho tiempo puede ser media hora, depende para qué, y poco tiempo pueden ser 3 días, si hablamos de forma de una técnica convencional versus una técnica de CAD-CAM, ¿no? Entonces el CAD-CAM está ahí para ayudarnos, ¿no? Para ayudarnos en algunos casos, ¿no? En algunos casos. Sigamos entonces con esta comparación entre directas e indirectas, ¿no? Si es un solo diente, tranquilamente con una directa. Si es varios dientes, es más fácil con indirectas, ¿no? Fíjese, aquí es un solo diente, se soluciona con una resina y listo, ¿no? Aquí había problemas de color con esta restauración y ahí ya se mejoró con la estratificación, ¿no? Entonces un solo diente tranquilamente con una resina, pero varios dientes, especialmente los 2 centrales, ya a lo mejor con una restauración indirecta, ¿no? Aquí el paciente llegó así, incluso había que descruzar la mordida y se descruzó la mordida, ¿no? Que estaba en vis a vis. Entonces ahí está, ¿sí? Múltiples o unitarias. La caracterización ya habíamos hablado también, ¿no? Los autores dicen que las resinas son más caracterizables, pues por las técnicas de estratificación, pero fíjense, yo les comentaba que yo caracterizo mis carillas, ¿no? O las caracterizaba, porque el técnico ya me conoce tanto que él sabe cómo las quiero, entonces ya él ahora las caracteriza, pero en un inicio, cuando empezamos a trabajar, yo las tenía que caracterizar para que me las deje como yo quería que estén, ¿no? Como yo le había ofrecido a mi paciente, entonces yo mismo las caracterizaba, ¿no? Entonces las técnicas de estratificación con resinas, y también se puede hacer con la cerámica. Fíjense, así yo recibí las carillas y el técnico dental pretendía que yo cemente esto, ¿no? Y no, yo le hice todos estos detalles a las carillas, ¿no? Les hice los surquitos de desarrollo, ahí están los surcos de desarrollo, les hice las líneas de encuentro, las marqué, las delimité mejor las líneas de encuentro, ¿sí? Algunos detalles de textura horizontal, y etcétera, ¿no? Entonces ahí están las carillas ya cementadas. Es un caso complejo, es un caso amplio que hice y que ya tiene como 7 u 8 años más o menos, ¿no? Están allí todavía. La severidad, ¿no? Si son, imagínense, bordes y sales tranquilamente con resinas, pero fíjense este caso, ¿no? Sumamente complejo, ¿no? Entonces aquí tenía una fisura el paciente, extremadamente complejo. Este diente estaba
en esta posición, claro, porque si el diente llegaba, su raíz se colocaba en una buena posición, llegaba a la fisura, entonces perdía el diente, no se podía hacer nada. Entonces esto se resolvió con caries indirectas también, ¿no? Con caries indirectas. Ese yo no tengo el caso, porque el caso es del maestro Gilberto, y yo tengo el encerado, ¿no? Del doctor Inostroza. Severidad, ¿no? Bordes incisales, el que vimos al inicio. Los bordes incisales tranquilamente con resina, pues, ¿no? Pero fíjense que yo así sean solo los bordes incisales, las planifico para saber cuánto voy a agregar en cada bordecito, ¿no? Aquí 1 milímetro, aquí 1 milímetro, aquí medio milímetro, aquí medio milímetro. Porque ustedes una vez que aíslan, ya pierden noción de la posición y de lo que está faltando y lo que está sobrando y pierden la noción del espacio, ¿no? Entonces tienen que saber cuánto tienen que agregar en cada lugar, porque si no yo agrego acá 1 milímetro y podría agregar aquí otro milímetro y después el diente queda chueco, ¿no? Queda inclinado. Entonces tienen que planificar hasta eso, que parece tan sencillo, ¿sí? Entonces ahí están las resinas. Y la destreza también vimos, ¿no? Si yo soy hábil con las resinas, entonces puedo hacer las resinas, las carillas directas. Pero si no, tengo que aceptar que el técnico me las va a hacer mejor y a lo mejor opto por unas carillas indirectas, ¿no? Entonces, de esta forma, ¿no? Si el clínico tiene destreza, la carilla directa se puede hacer tranquilamente y también carilla indirecta. Pero si no tengo destreza, entonces mejor que la haga el técnico, ¿no? Eso es lo que dice Quina, ¿no? Quina dice, yo nunca pude trabajar bien con las resinas, entonces me especialicé en hacer carillas indirectas. Entonces él hace unas carillas indirectas muy, muy bonitas. Reparabilidad, ¿no? Las carillas de resina se pueden reparar tranquilamente sin ningún problema y no se va a notar absolutamente nada. Las carillas cerámicas sí se pueden reparar, pero en el resultado inmediato no se van a notar, pero en el tiempo las resinas, el material se va a ir desgastando y va a perder el brillo, va a volverse más porosa que la cerámica, entonces se va a notar una diferencia de los materiales, ¿no? Fíjense los hábitos deleterios, ¿no? Los hábitos deleterios y la reparabilidad, ¿no? Esta chica fue una niña que le hicimos carillas directas, que también dicho sea de paso tenía mala higiene, ¿no? Tenía mala higiene, pero se le rompían a cada rato. Vino 3 veces para reparárselas, ¿no? Entonces nosotros pensamos que era el material y cuando nos dimos cuenta, la niña se comía las uñas, ¿no? Y entonces cada vez que hacía eso rompía sus carillas, ¿no? Rompía sus carillas. Esa fue la primera vez, después la que está aquí en la foto, y hasta que descubrimos eso y hablamos con la niña y bueno, finalmente dejó de hacer eso, ¿no? Dejó de hacer eso, ya después de que se concientizó que eso era lo que estaba rompiendo las carillas, ¿no? La biocompatibilidad, fíjense, ¿no? Cómo acumula placa la resina y en cambio la cerámica no tanto, ¿no? No tanto, fíjense la diferencia, ¿no? Cómo acumula placa. Entonces el paciente debe ser consciente de eso, por lo tanto debe tener más paciencia para hacer su higiene, ¿no? Fíjense, ¿no? Estas son clases 3, ¿no? Y con resinas, y fíjense que le hacen más daño colocándole este material, haciendo las restauraciones, que si no les hacen nada, a lo mejor, ¿no? A lo mejor se quedan con unas lesiones pequeñitas y se quedaba con eso. Pero ya al colocarle un material y no cambiando la conducta del paciente, eso empeora, ¿no? Podría empeorar. Y bueno, esto es para ver que es muy importante el pulido, ¿no? Eso sin duda, el pulido es sumamente importante porque ya no va a retener placa, eso evita que se irrite la encía, no cambia de color la resina, el buen pulido, ¿no? Hay que pulir las restauraciones de resina, evita la caries recurrente y la apariencia de la restauración la mejora también, ¿no? Eso sin duda, eso sin duda. Y fíjese la biocompatibilidad, ¿no? Esto es un control y no hay absolutamente nada de acumulación de placa. Eso tiene que ver con la terminación también, con la preparación. Por eso es que yo no creo que se pueda hacer o que se deba hacer una carilla sin tocar al diente, las famosas lentes de contacto, ¿no?
¿no? A pesar de que son lentes de contacto, hay que tocar un poquito el diente, medio milímetro o un poco menos, para que la carilla tenga buena relación con el diente, y haya una continuidad que no acumule placa bacteriana. ¿Sí? Y ahí está más de cerca la adaptación, porque esto está aquí, eso es yuxta, ¿no? Esto no es infra, esto está por aquí. Fíjense, eso está por aquí, y eso debe quedar bien, con una buena relación, ¿no? La dureza del antagonista es lo que habíamos dicho, ¿no? Si el antagonista es cerámica, de repente conviene ser indirecta. Si el antagonista es resina, va a convenir a ser directa. Si es esmalte, cualquiera, ¿no? Cualquiera de las dos. Aquí está la dureza de los materiales, ¿no? El acrílico y las cerámicas, que son mucho más duras, ¿no? Invasividad, ¿no? El tratamiento sí es más complejo, a lo mejor indirecta. Si el tratamiento es muy simple, de angulitos y cosas pequeñas, detalles, con resina tranquilamente, ¿no? Algunos hacen fragmentos, ¿no? Fragmentos, pero imagínense, si tener en la mano una carilla y llevarlos al diente para cementarlos es difícil, imagínense un fragmento, ¿no? Seguro que es mucho más fácil hacer un fragmento de resina, ¿no? Pero hay casos en donde, fíjense, cuando el abordaje ya es muy complejo, están involucrados muchas especialidades, el tratamiento largo, costoso, a lo mejor es recomendable irse a la segura, ¿no? Con una restauración indirecta, ¿no? ¿No? Fíjense aquí, se hicieron algunos detalles nada más, se aumentó un poquito de resina por aquí, un poquito de resina por aquí y nada más. Esta paciente llegó para hacerse carillas, por ejemplo, ¿no? Quería carillas. Sus expectativas estéticas eran muy altas, quería carillas, pero le recomendamos esto, ¿no? Nada más. Y hasta ahora sigue con eso. La estabilidad cromática, fíjense, aquí le hicieron unas carillas de resina, ¿no? A lo mejor sin aislamiento, y entonces cambian de color, ¿no? Porque el material ha perdido sus propiedades cuando se ha contaminado en el tratamiento, ¿no? Entonces cambian de color. Y estas son las cerámicas que eso no va a cambiar de color nunca, ¿no? Nunca. Estos dos son las carillas que vieron hace un rato. Y ventajas, ¿no? Ventajas de las cerámicas es el color, la textura, ¿no? Y las propiedades ópticas que son similares a la del esmalte, ¿no? Desventaja que a lo mejor que tienen menos pronóstico bueno cuando las reparan, y la invasividad, ¿no? Es más invasivo, se supone. Se supone que llega a ser más invasivo, pero otra vez es relativo, ¿no? Con los materiales que tenemos, nosotros no tenemos necesidad de prácticamente tocar el diente, ¿no? Prácticamente, teóricamente es 0.3, ¿no? 0.3, fíjense en una regla y va a ser difícil que ustedes pongan la uña para marcar 0.3, ¿no? Es prácticamente tocar al diente para que el técnico sepa hasta dónde llega, nada más, la carilla, ¿no? Y nada, como conclusión, fíjense, las carillas dentales, hay que planificar. Puede ser no digital, puede ser digital, puede ser con instrumentos, pero deben planificar, deben lograr un encerado, para que por lo menos el paciente vea ese encerado y ustedes también tengan idea de lo que van a hacer, ¿sí? Eso se llama previsibilidad. Técnica, puede ser directa o indirecta, ya vimos en qué momento se usa uno o el otro. Material, puede ser cerámica y resina. Si es cerámica, puede ser feldespática, puede ser bisilicato de litio, puede ser también circonia. Nosotros no tenemos acceso a esa circonia estética todavía, ¿no? Claro que Henry Reynoso sí la tiene, el técnico Henry Reynoso sí tiene una circonia translúcida. Cantidad de desgaste, ¿de qué depende? Del espacio que tenemos. Si tenemos espacio no tenemos que desgastar nada o poco. La severidad, si el color está muy alterado hay que desgastar más, ¿no? ¿Qué material voy a usar? Si es feldespato me va a obligar a desgastar más, me va a obligar a tener una carilla de 0.7 por lo menos para que no se me rompa. Pero si es bisilicato de litio, con 0.3 es suficiente, ¿no? Entonces la cantidad de desgaste puede ser 0, 0.3, 0.7, 0 entre comillas, ¿no? 0 entre comillas. La manufactura, aposición o sinterización, las feldespáticas, inyección o CAD-CAM, lo que alguien preguntó también eso, ¿no? De cómo pueden ser, por aposición, por inyección o CAD-CAM. Todas cementadas tienen la misma resistencia. El problema es antes de cementarlas, ¿no?
Y la cementación va a depender un poco si es feldespato o si es disilicato de litio. Si es feldespato va a tener, la única diferencia es el tiempo de grabado, ¿no? El tiempo de grabado va a tener que ser de 1 o 2 minutos en feldespato y en disilicato de litio 20 segundos. 20 segundos y listo, ¿no? Nada más eso. Conclusiones, no hay mejor, todas son buenas, pero siempre que estén bien indicadas, ¿no? Hay que respetar la indicación de cada técnica. Si están hechas para indirectas, hay que hacerlas indirectas. Si se pueden hacer directas, habrá que hacerlas directas. Hay que conocer las propiedades de los materiales, ¿no? Conocerlas y respetarlas, ¿no? Si estoy utilizando feldespato, ¿qué tengo que hacer? Tengo que grabarla correctamente para que se adhiera. Estoy usando disilicato, ¿ok? Tengo que saber que no voy a grabarlas tanto. Si yo grabo de más el disilicato, no voy a entrar en detalle, pero si yo grabo más el disilicato, voy a perjudicar la principal característica del disilicato, que es la resistencia. Entonces la voy a debilitar y ahí se me va a romper si la grabo mucho tiempo, ¿no? Entonces debo dominar las técnicas. Si voy a hacer directas, tengo que entrenarme para hacer carillas directas. Y si voy a hacer indirectas, tengo que dominar la técnica de cementación. Esa es la parte más estresante del tratamiento de carillas indirectas, la cementación. Ese momento, ¿no? El resto es bonito y es simple. Tenemos que conocernos a nosotros, evaluarnos nosotros mismos. ¿Qué fortalezas tenemos? ¿Qué debilidades tenemos? Y de acuerdo a eso también vamos a dirigir eso. Si yo sé que no sé hacer carillas directas, voy a darle preferencia a las indirectas de repente. Y voy a desarrollarme muy bien en eso y hacer muy buenas carillas indirectas. Si yo hago muy buenas carillas indirectas, no tengo por qué preocuparme de sentirme invasivo y ni nada, por el contrario. Porque algunos menosprecian a las carillas indirectas. Menosprecian las carillas indirectas. A mí me han dicho, carillas indirectas hacen cualquiera, ¿no? Hace cualquiera, así me dijeron alguna vez. Pero bueno, yo no creo que las haga cualquiera. Hay que entrenarse y para poder hacerlas bien realmente, ¿no? Y vamos a decidir también de acuerdo a las necesidades, ¿no? Necesidades y expectativas del paciente. Y expectativas del paciente. Eso de ahí es sumamente importante. Listo. Con esto termino. Hoy día hemos hecho 1 hora y media. ¿Sí? 1 hora y media. Espero que haya quedado más o menos claro y que me pregunten. A ver, ¿quién quiere preguntar? ¿Quién quiere preguntar? Acá está. ¿Tienen preguntas o tienen hambre? Yo estoy seguro que tienen más hambre que dudas. Espero. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. Ahora en el chat estoy cargando una foto de una paciente que quiere realizarse carillas. Lo que me preocupa de este caso es que tiene lesiones cariosas en las caras vestibulares, como lo puede ver. Ya. ¿Cuál sería el protocolo adecuado en este caso, ¿no? Porque por lo general el sustrato con el que se trabaja es bueno, pero en este caso la paciente presenta lesiones cariosas. Vamos a ver qué tanto, pero sí, restauras y listo. Restauras y ya. Restauras, preparas y sigues como normal. ¿Se logró ver la foto? Recién estaba descargando, recién está abriendo. Acá está. No, pero eso no es nada. Eso no es nada. Tranquilamente lo puedes hacer. A ver, voy a compartir eso. ¿Ya? Fíjense, no hay nada de caries ahí. Restaura esa caricita cervical que está ahí. Lo que me está indicando es que tiene riesgo de carie. Hay que educar al paciente para que se cepille mejor, porque esas son manchas blancas por caries, ¿no? Sí. Porque no es de brackets. Ha llevado ortodoncia, me refiero a que llevó ortodoncia, pero esas manchas las ha tenido siempre, me menciono. No tiene que ver con los brackets. Sí. Ajá. Bueno, pero eso es carie, ¿no? Entonces tiene que cambiar eso, pero no es tan grave el asunto. No, pero eso está bien simple. Eso está bien simple. Eso de ahí lo restauras, la 2-1, esa lesión de aquí la restauras y el resto va a salir con la preparación dental. Pero además no necesita carillas. ¿Qué tipo de carilla quiere? Ella quiere de disilicato. Bueno, pero fíjate que los dientes están bien, ¿no? Yo quiero que haciéndole un blanqueamiento
haciéndole un buen blanqueamiento y haciéndole unas resinitas por aquí y por allá, después de una buena planificación, va a mejorar bastante. Y yo no le haría carillas indirectas, ¿no? Pero bueno, ahí está, cada uno con sus expectativas. Sí. Gracias. De nada. Ajá. Preguntas, a ver. No hay preguntas, no hay preguntas. Entonces, lo cerramos. No. ¿Quién quiere preguntar? Yo. Alina, dime. Doctor, buenas noches. Hola. Desde Cajamarca. Pero tú eres de Trujillo, yo te conocí en Trujillo, ¿verdad? Sí, pero vivo en Cajamarca. Yo soy cajamarquina, estudié en Trujillo. Ah, ok. Ya. Doctor, una consulta. Usted mencionaba de que se puede hacer reparaciones en coronas metálicas. La impresión, la toma, ¿todo es igual? Yo no digo, eso lo dice Goldstein. Claro, pero... Claro, sí. A ver, yo nunca he hecho eso y me imagino que no es fácil tampoco, ¿ah? Primero, adherir una cerámica al metal ya es difícil. Necesitas por lo menos MDP, ¿no? Necesitas MDP. Necesitas, ¿cómo se llama? Z-Prime, ¿no? Z-Prime, que lo venden los de Visco. A ver, tendrías que preparar la corona, la parte metálica, es una metal cerámica, ¿no? Pero lo que se ve que es el metal o la cerámica. Si es cerámica, más fácil. No. Se supone que, según lo que apunté, es cerámica hacia vestibular, ¿no? Ajá. Entonces, sí. Se prepararía normal. Se prepara normal. Se arena. Y si tú, ves, y la adhesión es esta. Vamos a imaginar tu cara vestibular. Se rompió una parte de la corona y se ve metal en esa parte y sigue cerámica en la otra parte. ¿Correcto? Arenas. ¿Ok? Arenas para descontaminar y para generar microretención, porque no puedes grabar, el metal no lo puedes grabar, tienes que arenar. ¿Ok? Entonces en la cerámica tendrías que grabar y en el metal tendrías que arenar. ¿Ok? ¿Cómo haces la adhesión? En donde está el metal tienes que usar MDP, Z-Prime, ¿no? Z-Prime. Y en donde está la cerámica tienes que usar silano, ¿ok? Silano. Y ya está, usas tu cemento y pegas tu carilla. Y en tu carilla depende de lo que uses, ¿no? Si es feldespato o si es disilicato. Si es disilicato, la diferencia está en que vas a grabar menos tiempo. Grabas tus 20 segundos con ácido fluorhídrico, le pones tu silano y listo, se acabó el tratamiento en la carilla. Usas un cemento y lo pegas. Cemento fotopolimerizable, ¿no? Si quieres, resina fluida o si no, un cemento específico fotopolimerizable que es el cemento vinil. Dual no. El dual no, porque el dual cambia de color. El dual no tiene estabilidad cromática. Entonces, en el tiempo va a cambiar de color porque tiene aminas terciarias. La amina terciaria es inestable en el color. Eso es para el sector posterior o para coronas o para una restauración gruesa, que no vaya a interferir con el color el cemento. Dual no. Dual para carillas no. Listo, doctor. Muchas gracias. De nada. Súper. Esta vez hubieron 2 preguntas, eso es bueno. Doctor, ¿me escucha? Una consulta. Ajá. Cuando sobre la severidad, habló sobre la reparación de bordes incisales. Cuando es mínimo, usted dijo que prefería hacerlo con directas, ¿no? Pero planificar. Ajá. ¿Esto seguiría un protocolo de mocap para hacerlo o lo hace a mano alzada? En esos casos no, solamente planifico, no necesito hacer mocap. Mocap hago para carillas. Ya. Hago para carillas. Para ese tipo de restauración no, hago esto. Solamente la planifico, tengo que saber cuánto aumento en cada lugar, en cada superficie y solo con la planificación ya hago la restauración directamente. Si quieres, puedes hacer un encerado para que puedas hacer una llave, ¿no? Una llave de silicona. Pequeña, ¿no? Claro, sí. Si vas a hacer 6 dientes, 4 dientes, te conviene hacer una llave, ¿no? Más rápido, mejor. Pero si son 2 dientes o 1, ¿no? De repente no es necesario. Y ya lo haces directo.
Otra pregunta, cuando habló sobre la cantidad de desgaste, no, perdón, sobre la cementación, no llegué a apuntar. ¿La feldespática cuál era el tiempo y la de silicato de litio cuál era el tiempo? Disilicato de litio son 20 segundos independientemente de la concentración de ácido fluorhídrico. ¿Okay? Ya. El feldespato es diferente. El feldespato necesitas grabarlo más. Y entonces depende de la concentración de tu ácido fluorhídrico. Si tu ácido fluorhídrico es de 10%, que es la mayoría de los ácidos fluorhídricos que venden, lo grabas 1 minuto. Yeah. 1 minuto. Si tu ácido fluorhídrico es de 5%, que es más difícil de encontrar, de 5%, lo grabas 2 minutos. Ok. Y nada más. Eso es la única diferencia. Y para el disilicato también sería igual. Si son 20 segundos, al 10% serían 20 segundos y 5% sería, bueno, el doble, ¿no? Siempre 20 segundos. No. El disilicato siempre es 20 siempre segundos. 20. Siempre 20 segundos. Ah, ya. Correcto. Muchas gracias. De nada. Doctor, una pregunta. Ajá. Justo cuando le mencioné de mi caso, mencionó que el tema del blanqueamiento. Ajá. Bueno, si el paciente ya está planificado para hacerse carillas y obviamente va a hacerse un blanqueamiento para mejorar un color, ¿no? ¿Cuánto tiempo debe esperarse hasta el procedimiento de carillas? Con 10 días suficiente. Con 10 días ¿10? suficiente. Ajá. Ya. Sí. Con 10 días suficiente. Yo tenía la idea de un mes todavía, doctor. No. 2 semanas, si es que tú vas a hacer una restauración, no carilla, ponte una clase 4, ¿no? Porque vas a involucrar dentina. Si tú vas a hacer adhesión en dentina y hiciste blanqueamiento previamente, tienes que esperar 14 días para que termine de soltar el oxígeno y no te afecten la adhesión. Pero como las carillas, en tu caso, tú vas a hacer la adhesión en esmalte, esperas solamente 10 días, suficiente para que termine primero para que se estabilice el color y tú puedas elegir un buen color para la carilla, y segundo por la adhesión, ¿no? Para que no perjudique tu adhesión en el momento de hacerla por la liberación de oxígeno que produce el blanqueamiento. Pero con 10 días suficiente, un mes es muchísimo. Claro, tampoco no es ningún problema, si tú puedes esperar un mes está bien, pero no es necesario. Ya, doctor, gracias. Ajá. Una pregunta, doctor. Ajá. En el caso de que el paciente que le hizo las carillas palatinas, ¿ok? Y de acá a un mes, digamos, el paciente quería hacerse unas carillas vestibulares, ¿las cementa tal cual, sean feldespáticas o sean de silicato, se cementan igual? Porque ¿A qué te refieres? Bueno, lo que pasa es que yo no lo he hecho, entonces, pero el margen, el borde incisal de esa pieza es resina. Sí, porque, a ver, la resina, tú la vas a cementar con resina, ¿correcto? Que es el cemento vinil, es una resina. Entonces ahí no hay incompatibilidad química, no hay ningún problema. Perfecto. No hay ningún problema. Grabas, bueno, si puedes, allí podrías poner un poquito de silano, pero la verdad que, o haces adhesivo universal y listo, te evitas el problema, pues, ¿no? Con adhesivo universal. El adhesivo universal ya no, el usar en una carilla vestibular. Sí, sin ningún problema. Gracias. De nada. Doctor, una pregunta. A ver, Alejandra. O sea, tengo una paciente que tiene diastema y se lo quiere cerrar. Eso mayormente, o sea, es con resina, ¿no? Si es pequeño, sí. Así. Si es pequeñito, sí, con resina. Claro, o sea, tiene de 2 milímetros, pero siento que igual quedaría muy ancho. No, 1 milímetro para cada lado tranquilamente con resina. Ay, ya sin ningún problema, sí, de nada. Doctor, otra pregunta. Bueno, no viene el caso, pero... Dale.
Es que tiene referencia donde hacen una corona sobre una corona, ¿no? En el caso del muñón era tan pequeñito que hicieron 2 coronas, pegaron Ya. una porcelana sobre otra porcelana. Ya. ¿Cómo se inventa eso? O sea, me quedó Depende. en la misma duda, ¿no? Porque es lo mismo que tener, ya, tengo una cerámica y se fracturó un poquito, puedo tallarlo y pegar una carilla, digamos, de cerámica, o eso. Claro, claro, es que tienes que ver primero qué cerámica estás usando, ¿no? De qué estás hablando. Imagínate que si sea circonia es de una forma, si es feldespato es de otra forma, y si es disilicato es de otra forma. Eso pasa mucho con los implantes, que tienen unos muñones de circonio o de circonia y le ponen una corona de circonia o le ponen una corona de disilicato. Entonces, allí la única diferencia es el tratamiento de la superficie. Tienes que conocer la superficie, ¿no? La circonia, ¿cómo se te trata? La circonia la arenas, Ajá. la arenas y le pones MDP. Perfecto. Se acabó. Ese es su agente de unión. Para hacer adhesión tú necesitas 2 cosas. Necesitas retención mecánica y necesitas compatibilidad química. ¿Ok? 2 cosas. La retención mecánica la puedes hacer arenando o grabando. Si puedes grabar, grabas, y si no puedes grabar, arenas, en el caso de la circonia. Y después necesitas un agente de unión para lograr compatibilidad química entre la superficie y el cemento. Agente de unión, para que se pegue a la superficie y ese mismo se pegue al cemento. Y así te puede unir las 2 superficies, ¿no? Entonces, si es circonia, tienes que arenar y usar MDP. Ese es el agente de unión. Y si fuera disilicato o feldespato, tienes que grabar con ácido fluorhídrico, ya el tiempo ya lo hablamos, y utilizar silano, que es el agente de unión. Y luego en el medio va siempre el cemento resinoso. Ah, qué simple. Gracias. Sí, hay que simplemente ordenarse, ¿no? Hay que ordenarse con los materiales y con las superficies. Si tú lo tienes claro, que el proceso de adhesión siempre es el mismo, el proceso de adhesión siempre es el mismo, retención mecánica y compatibilidad química. Tienes que hacerle huequitos a la superficie de alguna manera, arenando si no se puede grabar o grabando si se puede grabar, ¿no? Porque a la circonia, por más ácido que tú le pongas, no le vas a hacer nada. Entonces hay que grabarlo, ¿no? Para generar retención mecánica o micromecánica. Y sobre esa superficie hay que poner algo que se le pegue a la resina, que es el cemento resinoso, ¿no? El cemento resinoso es resina, pues es VGMA, químicamente es resina, ¿no? Algo que se le pegue a tu cemento. Y por el otro lado, lo mismo. Si tienes una superficie, tratarla para generar retención mecánica y un agente de unión que se le pegue ahora a la resina. Y entonces, dependiendo de la superficie que tú estás trabajando, diente o cerámica contra diente, tú vas a hacer siempre el mismo proceso. Siempre el mismo proceso. Va a cambiar de acuerdo a la superficie. ¿Ok? Gracias, doctor. De nada. ¿Alguien más pregunta? Yo, doctor, yo. Ya, a ver, Jessica de Arequipa. ¿Cómo está, doctor? Doctor, una consulta. ¿En las carillas en incisivos inferiores para cerrado un diastema, tiene algún tipo de contraindicación? No, contraindicación ninguna. ¿Por qué habría contraindicación en las caries inferiores? Sí, incisivos inferiores. A ver, si es extremadamente necesario hacerlas, ¿no? Tiene un diastema ahí y el paciente quiere cerrar ese diastema. Ya hay que hacerlo, hay que cerrarlo, pero hay que advertirle. Ustedes han visto dónde ven más placa, dónde ven más cálculo en los pacientes, en el sector anterior inferior. Igual. Entonces, si tú pones algo, lo que sea que pongas, va a acumular más placa. Entonces, tienes que decírselo al paciente, porque después va a decir que es tu culpa que se le haya hecho retracciones gingivales y que tenga más cálculo, ¿no? Tienes que decirle, sí, vamos a cerrarlo, pero voy a poner un material que se le va a pegar más la suciedad. Entonces vas a tener que tener más paciencia para limpiarte allí. Ese es el cuidado que hay que tener, pero sí se puede hacer, con cerámica, con resina, con lo que quieras. ¿Ok?
¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas. ¿Listo? ¿Nos vamos a comer? Nada. Entonces eso, gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Atentos. Espero que sea útil. Espero que lo apliquen pronto. Espero que me estén contando sobre sus casos de carillas dentro de poco. Y nada, gracias por venir aquí hoy día, gracias por estar en el Dental Coffee Break, y a los que no están, los invito a que estén, que está divertido, pregunten ahí a sus colegas. Siempre estamos poniendo cositas por ahí para llamar la atención de ustedes, para ver si comentan, poco, pero ya están comentando más. Nada, los invito también a los cursos que ya Junior presentó, ya no voy a profundizar en eso, y nada, gracias por estar aquí y nos vemos hasta la próxima. ¿Ok? La próxima será de preparación para carillas, pues para redondear esto. ¿Ok? Ok. Listo, ¿no? A ustedes, nos vemos. Chao. Hasta luego.